Muy buenas tardes. Este video representa la actividad número 2, explicación de las formas de interacción social. En esta presentación daremos una pequeña vista de 4 diferentes perspectivas referentes a el análisis de la interacción social y cómo cada una de estas se torna relevante para el completo desarrollo del marco social. En primera instancia, tenemos a Emily Durkheim, el cual representa su ritual como la parte más importante de la interacción social. Acá contamos con 5 puntos claves, los cuales son ritual, cohesión, conciencia colectiva, integración, estabilidad social. El planteamiento de Durkheim considera que los rituales son componentes fundamentales dentro de la vida y la actividad social. Estos actos no solo refuerzan la cohesión entre los miembros o las partes de una comunidad, sino que también crean una conciencia colectiva. A través de los rituales, reuniones o cualquier tipo de agrupamiento de personas, se pueden llegar a reafirmar los valores, las creencias y a fortalecer todo aquello que en menor masa se vuelve vulnerable. Todo ello permite la integración, la estabilidad social y el fortalecimiento de muchas cualidades entre personas similares o de diferentes características sociales. Los rituales, para el concepto de Durkheim, proporcionan un marco para la interacción social, ya que establecen normas, expectativas y generan metas compartidas dentro de todos aquellos individuos que conforman el núcleo social en el cual se está llevando a cabo el ritual, la reunión o el agrupamiento de personas. A través de este tipo de práctica, las personas experimentan un sentido de pertenencia y solidaridad, lo cual es esencial dentro de la cohesión social. Para Durkheim, el planteamiento considera que los rituales son totalmente fundamentales y que estos actos, además de reforzar la cohesión entre los miembros de una comunidad, crean una conciencia colectiva. ¿Por qué es importante el ritual? Tenemos 3 puntos básicos que son el marco de interacción, la pertenencia y la solidaridad. Cómo un individuo interactúa con sus demás pares de tal manera que esa interacción puede llegar a generar sentido de pertenencia para el ideal o la meta establecida y solidaridad en pro de ayudar a fomentar y fortalecer esa creencia o esa meta establecida en conjunto. Acá una breve reseña de los rituales establecen parámetros de permanencia y generan diferentes normas que permiten incentivar el sentido de pertenencia, generando diferentes reacciones positivas entre cada uno de los individuos que está presente dentro de la interacción. Como segunda perspectiva o teoría, tenemos a George Smith con su intersubjetividad. 3 puntos claves: intersubjetividad, comunicación simbólica e identidad social. Según el planteamiento de Smith, el concepto de intersubjetividad va guiado principalmente al yo y el tú.
El yo y el tú son el resultado de la comunicación simbólica entre las personas. La conciencia se desarrolla mediante la perspectiva del otro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo asimilo y cómo podría verlo? La conciencia de uno mismo se desarrolla mediante la perspectiva del otro, por lo que la identidad individual es inherente social. La importancia de la interacción social consta de tres bases: construcción de significados, conexión social e identidad colectiva. Construcción de significados mediante la interacción con el otro y la percepción de su visual, de su opinión o de todo aquello que puede pensar. Conexión social: ¿cómo me conecto con la otra persona de tal manera que pueda llegar a interpretar su pensamiento y adoptarlo bajo mi subjetividad de una manera totalmente individual? Y por último, la identidad colectiva. La identidad colectiva lo que busca o lo que plantea es poder identificarse con pensamientos del otro, adoptándolos a su propia perspectiva, enriqueciendo así la interacción social. Vamos a la tercera teoría, cadenas de interacción y emociones, por Randall Collins, con tres bases muy importantes: las emociones, interacciones en cadena y la dinámica social. Esta teoría se basa 100% en el manejo, interpretación y uso de las emociones en cada una de las interacciones planteadas dentro de la convivencia social. Collins argumenta 100% que la interacción social se centra en cómo las emociones y las interacciones en cadena forman la base total de la vida social. La interacción social está alimentada por el intercambio emocional, donde cada persona o cada individuo responde a las emociones de los demás de una manera muy particular e independiente, y estas cadenas pueden escalar en intensidad, complejidad, todo dependiendo de la dinámica social que se tenga en el momento. Es muy importante definir cómo una emoción puede transformar absolutamente un entorno social dependiendo su cualidad, su calidad y su intensidad. La importancia de las emociones son básicamente que estas en las interacciones pueden actuar como un adherente social que une a las personas. Collins sugiere que entender la dinámica de las emociones en las interacciones permite diferenciar totalmente a cómo se construyen las relaciones de poder y solidaridad. Además, su enfoque destaca totalmente la importancia del contexto en que se producen cada una de las interacciones y cómo se desarrolla la emoción. Por último, tenemos la creatividad y contingencia por Hans Joyce, con tres puntos bases: la creatividad, la contingencia y la acción social. La creatividad para poder resolver, creatividad para poder plantear y creatividad para poder socializar con todas aquellas personas que nos rodean o que hacen parte de nuestro núcleo social. Joyce enfoca su análisis totalmente a la creatividad humana y a la contingencia como aspectos fundamentales de la acción social.
propone que la acción social está impulsada no solamente por rutinas y por estructuras marcadas, sino también por aquella chispa o por aquella creatividad de cada una de las personas o individuos en la medida a que esta creatividad se desarrolla dependiendo situaciones específicas que activan ese desarrollo e invitan al individuo a ser creativo para poder generar una acción frente a lo que se le está presentando en el momento. La importancia de la creatividad. 3 bases importantes: agentes creativos, flexibilidad y posibilidades. La importancia para la interacción social representa o nos lleva a pensar que a pesar que las estructuras sociales, las personas, sean agentes creativos que puedan generar nuevas formas de interacción, esto nos lleva a definir cómo la persona o el individuo se convierte en un elemento de flexibilidad en el análisis social, reconociendo que sus interacciones no son totalmente predecibles, dado que tiene ese ingrediente de creatividad que puede llegar a surgir en cualquier tipo de emoción o evento que se le presente dentro de su diario vivir. La creatividad es la acción individual que puede llevar a cambios significativos en la sociedad, dado que de todo acto que nos represente un reto puede surgir una gran idea muy creativa que nos lleve a solventarlo totalmente. Como conclusión de estas 4 perspectivas, tenemos que cada uno de estos autores nos ofrece una idea o un análisis muy diferente que en el momento de analizar o contextualizar pueden unirse o cohesionarse de una manera muy práctica, llevándonos a definir o a concluir que el papel de las emociones en las interacciones, dicho por Collins, y la creatividad o adaptabilidad de Joyce, junto con los rituales de Durkheim y claramente teniendo en cuenta la intersubjetividad de Mead, nos genera un marco comprensivo para poder analizar cómo las personas interactúan dentro de diferentes espacios o contextos sociales, cómo estas personas generan enfoques totalmente diferentes, destacando la complejidad y riqueza de la vida social y mostrando que las interacciones no son un proceso simple, sino un tejido o una cohesión de múltiples relaciones, significados y prácticas. Muchas gracias.